Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos mirando un poco el libro de Samuel, capítulo 25. Estamos nosotros, los versículos que van desde el 2 en adelante, ¿verdad? Ahora estamos llegando al capítulo 16 que queremos subrayar. El capítulo 16, ellos fueron para nosotros una muralla de día y de noche, mientras estuvimos con ellos apacentando el rebaño. Nos estamos refiriendo a la historia de Nabal en relación de este pedido que David le había hecho a Nabal. Ellos estaban esquilando los animales, envía 10 jóvenes, y generoso mí, o comparte mi el fruto, ¿verdad? De 3.000 ovejas, 1.000 cabras, todo eso estaban esquilando. Y le envía, dice, porque necesitan, ¿verdad? Así, alguna donación, un poquitito, todo el ejército, imagínense el ejército. Y además le dice, mina oré por lo menos alguito, ¿verdad? Te lo ruego para que tengas, lo que tengas a mano, lo que tengas a mano. Aquí vino todo un problema porque Nabal no acepta esas cosas, ¿verdad? Y Mauricio es mabiola, David es mabiola, hay por hijo de Jeseo, no sé, ¿sabes? Y bueno, pegamos por encima ahí, ¿verdad? A David, sobre todo la reacción de Nabal. Pero ahora entramos desde el versículo 14 y se vuelve un poco a repetir lo que había sucedido, porque es como, se dan cuenta, una acentuación para darnos a entender a nosotros, el hagiógrafo, el autor sagrado, qué es lo que sucede. Ahora es Abigail, es decir, la esposa de Nabal, la que está informándose de lo que había pasado con su esposo en relación a David. Dice, uno de sus servidores, del versículo 14, le avisó a Abigail, o a Israel. Abigail se le presentó allí en el versículo anterior, en el versículo 3, su mujer llamada Abigail, dice, era inteligente y atractiva. Así se le presenta a Abigail. A Nabal sí que era rudo y de mal carácter. Porque Nabal no responde positivamente. David le pide a su ejército, 400 hombres, que se ciñan la espada y él mismo también. Entonces enseguida hay una reacción, se le avisó. Uno de los sirvientes le avisa a Abigail, inteligente, y también dice que era muy atractiva. Entonces
mira que David envió unos emisarios. Primero le cuenta la historia en el desierto para saludar a nuestro patrón, a Nabal. Y él se abalanzó sobre ellos. Sin embargo, esos hombres han sido muy buenos. ¿Viste? Aquí cuenta en el versículo 15 justamente que estuvimos reflexionando. Cuando estuvimos nosotros ahí por el desierto, nunca nos molestamos ni perdimos nada durante todo el tiempo que anduvimos con ellos. Al contrario, cuando estábamos en campo abierto, ellos nos cuidaban. Imagínense todo el ejército de 600 tipos que estaban ahí. Entonces, nadie se atrevía a acercarse a Isimacaneado o lo que sea. Y ellos, con ojos muy bondadosos también, nos ayudan y cuidaban también incluso nuestro ganado. Imagínense. Y aquí entramos en el versículo que nosotros estamos subrayando hoy. Ellos fueron para nosotros una muralla de día y de noche, mientras estuvimos con ellos apacentando el rebaño. Ellos han sido, primero te dice que han sido muy buenos con nosotros. Aquí se está diciendo que los siervos de Nabal ya le habían contado a Abigail este valioso servicio de los hombres de David. Hombre, ¿cómo es eso? Hoy, Abigail es una mujer, dice, inteligente, es una mujer también atractiva, muy prudente, bueno, por lo menos ella informada y no, o mala sirviente, cual ya se llama y le dice cómo actuaron estos 600 hombres que estaban con David y todo lo que ellos también realizaron. Entonces Abigail supo que David y sus hombres merecían verdaderamente una compensación. Es una persona inteligente, es una persona que dice, sí, estas personas, claro que hay que ayudarles. ¿Por qué le vamos a negar? Son personas ciertamente que nosotros no le contratamos, nosotros no le pedimos nada de eso, pero sin embargo ellos estaban ahí y al estar ahí incluso ellos podrían haber sido los ladrones y bandidos que venían, nos atacaban. La cuenta papi llevó hasta 600 contra cuántos pastores podría tener Nabal, ¿verdad? Entonces ellos son los que podrían venir en el desierto, ñan de Yucapá o lo que sea, ahora apañan de Mumbacuera, ¿verdad? En el desierto. ¿Cómo hacemos para mantener un ejército de 600 personas allí? Ciertamente que podrían ser unos bandoleros, pero a ver la palabra de Dios, el geógrafo te va narrando justamente que la actitud, porque eso es lo que siempre hemos insistido mucho, a ver de que la actitud es lo esencial. ¿Con qué actitud estaban, en este caso, David y todos sus hombres? En todo caso, cuidaban, ayudaban, daban un paso muy importante, ¿verdad?, para cuidar y ayudar a este grupo que estaba ahí apacentando, ¿verdad?, a su rebaño. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
Vino a este mundo en su gran misericordia, la palabra se encarnó, su Hijo hecho pan de vida. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa, tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Queridos amigos, Jueves Santo. Hoy comenzamos de esta manera todo el camino de nuestro triduo pascual. Hoy le llamamos nosotros la celebración de la última cena. Es el pesaje, es decir, la Pascua, la resurrección del Señor, que celebraban con sus discípulos el Señor. Se encuentra. Y en este momento encontramos los gestos más hermosos, maravillosos. Jesús, estando con ellos en un momento de la celebración, se levanta, toma el manto, se ciña la cintura, se saca el manto y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Este es el gesto que se acrecienta hoy, queridos amigos, porque Jesús dice, tú siendo el Maestro, Señor, te pones a lavar los pies. Es el servicio de un esclavo. Abad en realidad significa servidor, significa esclavo, significa tembiguaya, llevareñe moipe y pure yo Bueno, pero este significado tan profundo también es el gesto más lindo, porque todo signo nos va enseñando y nos va diciendo cuál es lo esencial y fundamental de ese signo y de ese gesto. Jesús, siendo maestro, se pone a lavar a sus discípulos. Cuando llega a Pedro, Pedro grita y dice, Señor, tú no me lavarás jamás, porque tú eres el maestro. No puedes hacer eso, no puedes rebajarte. Pero calcular que a veces a mí ella bañante muchas veces la ya calcular, ella lleva allá. Tú no puedes rebajarte, porque eso es lo que nosotros pensamos que es la dignidad, entre comillas, de una persona. Sin embargo, es el servicio. Es, entre comillas, digo, la esclavitud, servidor. Yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra, Señor. Ponernos al servicio de los demás. Ponernos al servicio, lavar los pies. Lávense, dice. Ustedes lo entienden y ahora lo entenderán mejor. El que quiera ser el más importante, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, que se ponga al servicio de los demás, que se haga abad,
que se haga servidor, que se haga esclavo de los demás. El sentido profundo de este Jueves Santo es el servicio. Y dentro de esto entendemos también la donación total, porque el servicio nos lleva a entregarnos plenamente a los otros, a nuestra comunidad. Y esto lo encontramos en el pan partido y compartido. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que es entregada por cada uno de nosotros. Jueves Santo también es el día en que conmemoramos, recordamos, celebramos y lo ponemos en práctica, además del servicio, del gran ministerio que Jesús nos deja en la comunidad. Todos tenemos de una o de otra manera este ministerio del servicio, el ministerio sacerdotal. Pero al rezar también por nuestros sacerdotes que están en un ministerio al frente de las comunidades, rezamos porque ellos hacen posible que Jesús hoy esté sobre el altar. Hoy Jesús se pueda partir y repartir a tantos hermanos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 25 sobre la historia de Nabal en la relación con David. Y sobre todo ahora estamos en la segunda partecita, después de este problema que surgió a causa de la actitud de Nabal. Se informa a Abigail, que es la esposa de Nabal, y le están contando. Nosotros estamos en el versículo 16 que queremos subrayar. ¿Qué significa? Ellos fueron para nosotros una muralla. Ellos fueron para nosotros una muralla. Se dan cuenta que el agiógrafo en todo momento, vuelvo a insistir, cuando Yandé ya se llama en la primera parte, Yandé ya se llama que David y sus hombres siempre se han comportado bien, tienen una actitud de buena relación con los demás. Recuerden que también siempre a David al comienzo se le ha presentado un hombre que quiere pacificar las cosas, pero al mismo tiempo de pacificar las cosas, quiere que se haga a favor del pueblo. Esta es una cosa, me parece muy interesante. Nuestro Papa Francisco, cuando habla principalmente, ¿verdad?, del sacerdote, del pastor, por eso es un pastor, ¿verdad?, justamente se está hablando, y él dice que tiene que tener olor. Olor a oveja, ¿verdad? ¿En qué sentido? Quiere decir que este pastor dice, el pueblo, oía, oicuana, la mombrilla, la perfumado, bien peinadito, entonces quiere decir que mombrilla y meñaína de nuestro pueblo y de nuestra gente. Entonces, aquí esta actitud la que está escribiendo el agiógrafo. Es interesante, ¿verdad? Porque uno se da cuenta que no es ahora nomás, ¿verdad? El Papa Francisco, de una manera muy linda, nos vuelve a recordar. Nosotros sabemos que en la historia bíblica, en la historia de la iglesia, en la historia de los pueblos, siempre se habla de qué cosa. De pueblo. Y otra cosa. No es solamente en un sentido religioso, porque nosotros ciertamente que estamos hablando y mirando un poco del sentido religioso, lo tenemos, ¿verdad?, la Biblia como el libro de cabecera, como libro religioso, pero es solamente para el aspecto religioso. De tu, de su. Ella
Pues ya también, hace más de 35 años ahí con la juventud lleva, y cada joven que te viene con problemas, vea, y por ausencia de la paternidad, ausencia de la maternidad. Ñande entonces ya firuletea uberbi que pea que amo chuchu vea ya la me recuerda ya con las niñeras cuera ya con cualquiera ya la me ande ecoberbi firuletea. Evidentemente que derecoy olor a pastor, derecoy olor a una madre, a un papá que se mete verdaderamente con su pueblo, con su gente. Upea con la ñaña problemas va, lleva. Opera con la 11 a España, de opera a 18 y 9 años, 15 y 6 mía, o ya reve las palas ñaña me cuesta, no hay cuase y mo, ñaña de respetaba y mo, hija o uña de contra, a peña ñaña salman baña de y cueva ya pota, ya haya lleve auxilio, años ese aceite, qué cosa lleve en un sentido mágico, La magia de la educación y la magia, como decía San Juan Bosco, porque este es un gran educador, es el sistema preventivo. A la sistema preventivo dice, eguata, de regenon de ana, de tuan, de si regenon de ana, jareñe moi, pendeme, venderá, gire non debe, jareguata, en diegara. Vean que dice el olor de oveja, la inoñandeina, el Papa Francisco. Bueno, y ahora apliquemos en el sentido religioso, ¿verdad? Quiere decir salir, adelantarse, ir, mirar. Entonces así, entonces endere otare monguera, pero porque endere o andere yesa, andere yesa, y así también en el sentido político. Habego olor a qué es lo que tenemos. A aguaraígo habelañan de olor en el sentido político. Pues ñaseo bebé, aguaraí vestido de oveja y gatuya, ya sapucaña de tema hoy, ya ahora saque foto que pea que amó campaña política ñan de tema hoy. Pero en el fondo, aguara y puro iteina. Porque después, queridos amigos, no se ve en la realidad. Aupí la ñan de pueblo, la ñan de gente hambreada, en situaciones difíciles, porque buscamos solamente nuestros intereses, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, esto es demasiado serio. Algunas veces una historia, porque la Biblia siempre nos habla de una manera tan sencilla. Es tan sencilla que si nosotros no llegamos a reflexionar y a entrar en lo profundo, evidentemente que se nos pasa por encima. ¿Se dan cuenta? Esto, por ejemplo, habremos leído alguna vez. ¿Y quién se acuerda de esto? Si te he visto, no me acuerdo ya. Oiga, tú ya es. Si te escuché o si yo te leí, querida Biblia, este pasaje, no me acuerdo. Ahora entonces, ya muy que veñan de tu esto es lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Ellos fueron para nosotros una muralla. Para nosotros una muralla. La muralla está ahí, ¿verdad? Presente. Entonces ya yo me no peañan de volvemos enseguida con más Yandillarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos.
imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor. Tributo a la música criolla. Vení a vivir una experiencia única con la música de Ariel Ramírez y Franco Alderete.
Canciones folclóricas que te harán revivir momentos únicos y espirituales con el coro de la Schola Cantorum y sus voces celestiales. Por única vez, en uno de los teatros más antiguos de Latinoamérica, Teatro Municipal Ignacio Apane. Viernes Santo, 20 horas. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Agendate en tuti.com.py. Tributo a la música criolla. Queridos amigos, estamos iniciando ya nuestro Jueves Santo, hoy 28 de marzo, en que la palabra del Señor, como siempre, viene a animarnos, a entusiasmarnos. Leemos del libro del Éxodo, capítulo 12, del 1 al 8 y luego del 11 al 14. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este es el mes, que será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: los 10 de este mes consíganse cada uno un animal de ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardar hasta el 14 de este mes y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Y así continúa, queridos amigos. Y por ahí tengo, porque en este Jueves Santo, además de recordar al sacerdote, estamos recordando a la comunidad que se reúne para hacer un camino pascual. Coñas en Duajina, en el capítulo 12 del Éxodo, nos hace recordar la centralidad de la comunidad. Es la familia la que se reúne, la comunidad en primer lugar. Si esa familia es muy pequeña, dice, se unirá a la del vecino, se unirá a ese que está a su lado. Y así entonces tenemos esta conciencia, queridos amigos, que ñandella y apoina, coñandera peco, haya y apoina en comunidad. Porque éxodo significa salir de esta esclavitud hacia la liberación. ¿Cómo vamos a liberarnos, queridos amigos, de personas corruptas, de personas que maquinan verdaderamente cosas tan negativas para el país, para nuestras instituciones? Y solamente cuando la comunidad, por eso este es el plan de Dios como reino de Dios, como familia. Y entonces el compartir, el chivo expiatorio, el cordero y la marca de la sangre en el dintel, todo esto quiere decir que la marca de Dios tiene que entrar en el corazón, en la vida. Si Dios no marca nuestra vida, si Dios no nos hace compartir, o mejor dicho, si nosotros no nos abrimos a la fuerza del Espíritu de Dios que nos llama a compartir, ciertamente que no habrá nunca conversión ni cambio. Así que ya lleve, con Jueves Santo, estoy coñando ese jueves de la comunidad, el jueves de la unidad, el jueves que tiene un objetivo principal: comunidad, unidad, en función siempre, queridos amigos, de lo que nos dice el libro del Éxodo, de la liberación, de la esclavitud a la libertad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestra reflexión, ¿verdad?, sobre la actitud de Abigail con respecto a David. Es muy interesante, es muy importante. Sobre todo este versículo que nosotros subrayamos hoy, estamos diciendo, ellos fueron para nosotros una muralla. Eso ya estuvimos mirando, la muralla. Jacob música, esa es patriota, ¿verdad? Es una defensa verdadera, robusto al cuerpo, la frente siempre erguida. Después dice, nuestros pechos fueron murallas, ¿verdad? Bueno, estos son en un sentido patriótico, ¿verdad? Ojalá que ahora también, si tenemos cualquier situación difícil, seamos murallas, hasta para allá y para pata ya. Vean, más ver allá y vereta o un año de Imboriajúa. Imboriajúa antes o veo pagar el pato allá. Y todo lo demás, pendemando, oigo ve hoy ve teatro Sandia Uguera, Sandia Uguera. Ay, vea la de cultura ya, vea la de idiosincrasia. Pero es interesante, ¿verdad? Y tenemos que conocerlo. Y tenemos que decirlo, ¿verdad? Porque desde la palabra de Dios el Señor va iluminando, vuelvo a insistir y subrayar siempre, ñandeña mañana, yo que fuera, las actitudes. Actitudes. Porque si nosotros no miramos nuestra actitud, si nosotros no entramos dentro de nosotros mismos y si no entendemos lo que sale desde adentro, evidentemente que después vamos a quedarnos con las cosas superficiales, ¿verdad? Y las cosas superficiales, queridos amigos, sabemos que a la larga se desploman. No tiene fundamento, no tiene fuerza, no tiene lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, para mantenerse allí de pie. La muralla, aquí justamente ellos dicen, miren que estas personas fueron para nosotros muralla. Eso quiere decir que son personas que quedaron firmes, que nos defendieron, que nos ayudaron, que no fueron problema para nosotros. Nosotros cuando anduvimos con ellos en el campo abierto, ellos fueron para nosotros una muralla. De día y de noche, de día y de noche. Sino que en todo tiempo y en todo momento fueron para nosotros muralla verdaderamente en nuestra vida. Y esto es importante, ¿verdad?, tener un poco en cuenta que solamente las actitudes pueden ser aquellas que nos mantienen a nosotros, que nos ayudan a nosotros, que nos fortalecen a nosotros. ¿Por qué? Y porque con eso estamos demostrando nuestros principios y nuestros valores. Principios y valores. Principios y valores. Yo recuerdo de los discursos, mañana llega porque hay todo un libro, ¿verdad?, de las homilías del Monseñor Ismael Rolón. Acá llegan a pedir y pedimos varias cosas, tienen libros y gente que ustedes conocen, habrán leído. Jalanda peleéramos entonces PGK, PGSA o lo que sea. Porque en estas homilías del Monseñor Ismael Rolón está una iluminación maravillosa. Primero, justamente desde la palabra de Dios. Todo esto que yo estoy diciendo y estoy reflexionando, ¿verdad? Nuestros pastores, nuestros obispos, tantas veces han ya tocado estos elementos, ¿verdad? O sea que ya endumía, ya leemía, ya repasa, lleva. Y sobre todo tenemos que convencernos, tenemos que meter en nuestra cabecita, si no de ahí ponemos, ahí nunca la cambio. O si no, siempre justamente vamos a quedarnos en lo superficial. Cuando te habla y te dice, ellos fueron para nosotros una muralla, quiere decir que son nuestros padres, que son las personas que están ahí a nuestro lado. Estas son las personas que nos van a defender, que nos van a ayudar y que nos van a hacer crecer también. ¿Pero por qué? Y porque ellos están convencidos, totalmente convencidos, ¿con qué cosa? Con los principios y los valores que nos ayudarán a crecer, queridos amigos. Así que, lleva con todo lo que vamos recibiendo de nuestros padres, lo que vamos recibiendo de nuestros abuelos,
de los mayores, de las personas de bien que nos hablan y que buscan lo mejor también para nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Después de muchas semanas de cristiana paciencia, por fin el padre Enrique Suso respiraba tranquilo porque aquella mujer a la que había recuperado de la calle y rescatado de la prostitución, transitaba por los caminos de la oración y su gozo era aún mayor porque sus gestos, actitudes y palabras le indicaban que abrazaría la vida religiosa. Pero ¿cuál no sería su sorpresa al comprobar que fingía su piedad con el fin de no perder la ayuda económica que el clérigo recogía entre algunas familias pudientes para ella y su hijo? E inmediatamente le retiró el auxilio económico y su protección espiritual. Entonces la malvada mujer quiso desquitarse del padre Enrique Suso, acusándolo en 1347 de impúdico y de ser el padre de su criatura. La denuncia fue tomada muy en serio por sus superiores dominicos, que lo suspendieron de todas sus funciones, lo confinaron en una celda e iniciaron una severa investigación, que pasado el tiempo continuaba en un limbo, pero al cabo de un año la mujer arrepentida confesó que había urdido la calumnia para desacreditar al piadoso sacerdote, movida por el deseo de vengarse. Convencidos los jueces de su inocencia, lo exoneraron de todos los cargos y, aunque más silento, regresó alegremente a sus tareas, y cuando su acusadora le pidió perdón, sin decir palabra, la abrazó y juntos lloraron de felicidad. Enrique Suso, nacido en Uberlingen, Alemania, el 21 de marzo de 1295, era hijo de un belicoso noble de Suabia, por eso su madre lo mantuvo al margen de su influencia y lo crió tan piadosamente que desde muy temprana edad se inclinó por la vida religiosa, a la cual accedió mediante una dispensa especial a los 13 años, cuando fue admitido en el convento dominico de Constanza, en el que adelantó los estudios básicos y luego los fundamentos de filosofía, mientras se especializaba entre 1324 y 1327 en la Escuela Teológica de Colonia. Conoció al maestro dominico Johann Eckhart, quien ejercería una decisiva influencia en su misticismo y sus escritos, lo cual le generaría muchísimos problemas, dado que los innovadores conceptos teológicos de su mentor eran altamente sospechosos a los ojos de la ortodoxia doctrinal. Una vez ordenado sacerdote, fue enviado a Constanza y allí escribió su primera obra, el Libro de la Verdad, en el que reivindicaba el pensamiento de Eckhart, cuyas tesis fueron condenadas tras su muerte por el Papa Juan XXII. Esta osadía le costó al padre Enrique Suso un proceso en el que fue acusado de herético, pero como sus puntos de vista se ajustaban a la doctrina de la Iglesia, fue absuelto en 1330. No obstante, el fantasma de la sospecha lo persiguió sin descanso, pues de su cargo de lector y predicador del convento de Constanza, el beato Enrique Suso fue removido sin justificación alguna y entonces aprovechó para dedicarse a predicar en Suabia, Suiza, Países Bajos, y aunque cosechó muchas vocaciones y conversiones, ganó más respeto entre los eruditos por la profundidad de su elocuencia, el peso teológico de sus textos y la vehemencia de sus llamados a la reforma de la vida conventual, que había caído en una deplorable laxitud moral. Justamente para enderezar esa situación, al beato Enrique Suso le fue encomendada la dirección espiritual de varios conventos dominicos femeninos, entre los cuales el de Caterinental,
al que transformó en una importante escuela mística en la que descolló la monja Elsbeth Stagel como su mejor exponente. Además, ella posteriormente fue su biógrafa. En ese tiempo, el beato Enrique Suso publicó el libro de la Eterna Sabiduría, que es un manual de oración, inclusive comparado con la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, considerada esta su obra cumbre y, a decir de los estudiosos de la época, el más bello fruto del misticismo alemán. Los últimos años de su vida transcurrieron en el convento dominico de Ulm, dedicado a la oración, meditación, ayuno, mortificación corporal y escribiendo sobre sus experiencias místicas, que en ese lapsus se multiplicaron. Y por eso no era extraño ver su rostro luminoso al celebrar la Eucaristía o cuando se sumía en constantes éxtasis. Estas experiencias plasmadas en su epistolario se convirtieron en materia de estudio en todos los monasterios de la Europa medieval después de su muerte, ocurrida el 25 de enero de 1366. Fue beatificado por el Papa Gregorio XVI en 1831. Por eso hoy, 28 de marzo, día de su festividad, pidámosle al beato Enrique Suso que nos dé la entereza suficiente para aceptar la maledicencia en el nombre de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 25, y hoy subrayamos especialmente el versículo 16. Estamos hablando sobre esta actitud, ¿verdad? Porque esta es una actitud a través de una expresión. Ellos fueron para nosotros una muralla. Ya dijimos que este es el lenguaje, es un lenguaje, la Biblia está llena de lenguajes. Y por lo tanto tenemos que no repetir lorito ya lo que dice aquí, ¿verdad? Sino que sobre todo interpretar, saber, conocer, entrar en el contexto bíblico. Y esto es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Es una situación en que se necesitaba los valores y los principios también, porque hoy en día parece que nuestros valores son como humo, o pañan de ahí, o empañan de ellos, desaparecerán de valores. Lo que antes eran valores como muralla, te dice aquí, la muralla significa verdaderamente entonces la certeza de que nadie va a venir y va a atropellar y derruir nomás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando decimos somos muralla, entonces siempre es una gran defensa contra todo aquello que quiere derrumbarnos a nosotros. Y nosotros, esto lo estamos leyendo de la Biblia, ¿verdad? Pero ñandese yo que diga tú ahí la ñamaña ya esa, desde nuestra misma cultura, nuestros mismos cantos, ¿verdad?
robusto al cuerpo, la frente siempre erguida. Fuimos murallas, o nuestros pechos son murallas. Esto quiere decir que nosotros mismos tenemos valores y principios y por eso pusimos el pecho y luchamos, porque hemos luchado por valores y principios de defender. En este caso es una canción épica, ¿verdad? Sobre la patria, defender nuestros valores nacionales, etcétera, etcétera. Pero con ambas con algo ñandeña moinguea, ñaña pero ya calcular, ña mindu humiese. Y lastimosamente nosotros pensamos que entrar en la modernidad es olvidar, parece, los valores esenciales y fundamentales del hombre, de la sociedad. No, yo soy moderno, entonces puedo hacer cualquier cosa. Yo soy moderno, nosotros ya vivimos en la modernidad, entonces podemos hacer cualquier virore. No, los valores fueron hace 1000 años, hace 1500 años, fueron en el 2000 y será también en el 3000. Entonces valores son valores, la humanidad es la humanidad. Porque si no, cuando vamos, porque la naturaleza pues es nuestra naturaleza. La naturaleza no cambia. El hombre será siempre así como somos, frágiles, ¿entendiste? Nosotros siempre. El que se murió en el año 1200, tal vez lo que va cambiando, entre comillas, dentro de la modernidad, es la capacidad que tenemos de, bueno, de aliviar nuestros dolores y de prolongar un poquitito más nuestra vida o lo que sea. Hasta ahí nomás. Pero más que eso, no sé, yo por lo menos no veo otras cosas, ¿verdad? O sea, el que se murió en el año 1200 y se murió en el año 1400 y se murió en el año 1800 y se muere ahora, entonces es de la misma condición que la mía, o fue, y el que vendrá después, nuestros hijos, nuestros nietos y toda la humanidad serán entonces también de la misma condición, ¿entiendes? Así que ese yo que voy a añadir, ahí pues está. Eso es el filosofar, entrar. La theos logos quiere decir que nosotros entramos y miramos nuestra misma realidad, más bañandejina, pero pensándolos desde dónde provenimos, es decir, desde Dios. Es el sentido de nuestra propia existencia. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Porque la misma filosofía que comienza ahí con Sócrates, ¿quién soy yo, verdad? ¿Quién soy yo? Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Nosotros no nos estamos conociendo a nosotros mismos y pensamos con la falacia, ¿verdad?, de las cosas superficiales, entonces dañamos ir a la muralla para defender los valores y los principios, al final de cuentas, de tu propia vida, ¿verdad? Nosotros que supuestamente estamos queriendo defender nuestra vida, estamos minando nuestra propia vida. Ñande hoy entonces, vean la famosa en la partida de fútbol, ve la gol en contra. Vean la gol en contra. Hoy cotan de goleador, porque queremos gol en contra, ¿entendiste? Dígate hoy con de la goleador. Cada vez que vamos a de lo que sea, dan de compañero y de arqueo, vamos a de pelota, tenemos que llegue a ser la gol. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, este versículo 16 es lindo para reflexionar y tenerlo en cuenta. Recuerda muy bien, simplemente es un siervo, porque dice, uno de sus siervos le avisó a Abigail e Ismael. Ellos fueron para nosotros una muralla. Ellos traían valores, principios, cuidado, solidaridad, ayuda, respeto, todo lo que vos quieras. De día y de noche. Eso también es importante. No es solamente en un momentito que nosotros actuamos. Nosotros lo hacemos eso de día y de noche. Es decir, en todo momento. Mientras estuvimos con ellos apacentando el rebaño. Esto nos hace entender lo que es la comunidad. Mientras estuvimos con ellos. Porque si dijimos hace rato en los otros bloques y reflexionábamos incluso esa frase del Papa Francisco que dice que tenemos que entrar, ¿verdad?, en sintonía, entrar. Tenemos que procurar hacer lo elemental y lo fundamental, que quiere decir
escuchar, saber, entender, ¿verdad? Lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces esto nos tiene que ayudar a nosotros. Esto nos tiene que hacer caminar a nosotros. El hecho de que estaban con nosotros. Mientras nosotros estuvimos ahí, mientras nosotros hacíamos nuestra tarea, ellos estaban con nosotros. Miren que esa palabra o ese verbo, vamos a decir ya directamente lo que es dentro de del estudio del lenguaje, ese es un verbo, el estar. Y ese verbo es uno de los verbos más utilizados, ¿verdad? Estar, estoy, ellos estaban con nosotros. El estar para nosotros, queridos amigos, es esencial. Por eso que dijimos en los otros bloques, ¿verdad? Cuando papá, mamá, sociedad, somos una muralla para los demás. Eso quiere decir que nosotros estamos aquí defendiendo los principios y los valores. Pero ñande hoy ya llevan da ya dije, ay no, ñañe momón bueno, naña y media lleva, la ñande netandie, naña y meiramo, la ñande población, la ñande pueblo, evidentemente que después estamos dejando al arbitrio de los aguaraí o al arbitrio de todo lo que puede venir a saquear las ovejas, los cabritos, como aquí te está mostrando. Bueno, queridos amigos, una gran responsabilidad. Así que de este libro, primer libro de Samuel, que nosotros sabemos que dentro de la lexicografía bíblica podemos clasificarlo como un libro político, es decir, que nos está enseñando a vivir en relación entre nosotros y sobre todo a preocuparnos de la polis, es decir, del pueblo, de la gente, de monarquía, es decir, cómo nosotros tenemos que dirigir, cómo nosotros tenemos que ser honestos, cómo nosotros tenemos que vivir. Por eso las actitudes, estamos ya de Jaina, actitud de Saúl, actitud de David, ahora estamos viendo otras actitudes, estamos viendo la actitud de Nabal, un tipo que tiene todo, pero que es tan egoísta, no es capaz de compartir nada, de crear problemas, porque gente se lleva y que a los otros le coma michi. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y sobre todo que nos haga entrar en sintonía profunda con este mensaje de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, sobre nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.